capítulo 18 de nuestro libro trata sobre la autenticidad de la fe. El autor ya ha hablado de este tema de una u otra manera a lo largo del libro, recordándonos el peligro que hay de convencernos o pensar que tenemos una fe verdadera cuando en realidad no lo es. Ahora, al tratar este tema tenemos que recordar algo muy importante, no solamente en nuestro contexto latinoamericano, aun cuando reconocemos la falencia del evangelio que hemos predicado por muchos años. Este asunto de la fe falsa y la fe verdadera es un asunto universal que la palabra de Dios va a tratar con claridad porque es típico de la condición del hombre. Los hombres nos jactamos de lo externo, de lo superficial, tratando de no comprometer el corazón. Pero el evangelio es precisamente un asunto que tiene que ver con el corazón. ¿Por qué es importante tratar este tema? ¿Por qué es importante aclararlo? Bueno, porque lo más importante de nuestras almas, de nuestra vida, es poder ser salvos. Y si para ser salvos necesitamos tener fe verdadera, entonces más nos vale tener claro este asunto. Porque estas son aquellas cosas que debemos hacer para ser salvos. Y si alguien no tiene una fe verdadera, simplemente se pierde. Por eso es tan importante poner nuestro corazón en este tema. Ahora, ¿cuál es la distinción principal o el centro de la distinción entre lo que tiene que ver con la fe verdadera y la fe falsa? El autor va a citar en primer lugar esto que él llama la distinción fundamental. La distinción fundamental. ¿Cómo se distinguen? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre la una y la otra? Bueno, la fe verdadera es una fe interna del corazón que tiene que ver con lo que es el hombre por dentro, que producto de eso da un resultado externo. La fe falsa, por su lado, es un asunto superficial, externo, que no compromete al corazón, sino simplemente ciertos actos que los hombres pueden ver. Si nosotros recordamos la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, se nos recuerdan estas palabras tan conocidas. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y entonces después dice, porque con el corazón se cree para salvación, para justicia, para salvación. Noten esto, en este texto conocido se habla de la boca, pero al hablar de la boca refuerza dos veces de manera clara el hecho de que se cree con el corazón y que con el corazón se cree para justificación. Es en el corazón en donde surge la verdadera conversión. La boca es el resultado, pero lo interno, el corazón, el alma, es lo que realmente evidencia esta verdadera transformación. Así que la verdadera distinción tiene que ver con que la salvación y la fe verdadera tiene que ver con algo interno y del alma. La fe externa y falsa es simplemente superficial. Esto también es ilustrado en diferentes parábolas y enseñanzas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en la parábola del sembrador. Habla del sembrador que sale a sembrar la buena semilla, pero hay diferentes tipos de terreno y solo uno da buen fruto. Noten, todos los corazones que son descritos aquí en los terrenos de pedregales, junto al camino, el que está entre espinos, todo eso habla de corazones que son mala tierra. Se enfatiza el hecho de que la semilla no puede llegar hasta lo profundo. En una, porque simplemente está rodeado de piedras. En otro, porque se asfixia por medio de todos los otros cultivos que ya hay. En otro, porque se lo comen las aves del campo. Ahora, tiene mucho que ver y se enfatiza la superficialidad con la que la palabra llega a ese tipo de corazones. Los corazones que reciben la palabra en un sentido superficial no tienen una verdadera fe. La única tierra que muestra ese crecimiento y ese fruto es donde la semilla entró, penetró la tierra y sus raíces entonces produjeron ese árbol que dio mucho fruto. Este asunto es fundamental. En Lucas 8:15, hablándonos de esta parábola, dice, y estos son los que han oído la palabra, con corazón recto y bueno, y la retienen. ¿Notas? El énfasis del Señor es superficial y profundidad.
superficial en el corazón y algo que no toca su corazón, que no compromete su corazón, y aquello donde se recibe y se retiene profundamente en el corazón. Se trata del corazón. ¿Recuerda las palabras de Proverbios 4:23? Que tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Eso es muy interesante y el Dr. Waldron lo ilustra de una manera interesante. Es como ese manantial de donde fluye el agua que llena todo un lago. El corazón es el manantial de donde fluye todo lo que los hombres somos. Si hay un manantial que tiene contaminadas sus aguas, todo el lago, todo el estanque en donde encontremos esa agua, es agua contaminada. Pero también, si el manantial tiene agua pura, todo ese lago tiene agua pura. Él da la ilustración de aquellos que tratan de tirar un poco de agua con colorante sobre un río de aguas cristalinas que fluye de un manantial. Él dice, cae por un tiempo, está por encima, pero después simplemente con el movimiento del agua se disipa ese colorante. Porque lo que fluye del manantial es lo que realmente contiene ese lago. Lo mismo pasa con el corazón, y hablando en el sentido inverso, la palabra de Dios podría ser como este colorante que se tira sobre un río que fluye de un corazón perverso. Tú puedes tirar el colorante, pero simplemente el agua al moverse y cuando sigue fluyendo de ese corazón, el evangelio se pierde y no es capaz de ser aprovechado. Es que es el manantial el que tiene que cambiar. Es que es el corazón el que cambia, no lo superficial. Es lo más profundo en el alma lo que debe ser cambiado en el evangelio. También nuestro Señor repitió que de la abundancia de nuestro corazón es que habla la boca. Un perfecto ejemplo para notar el hecho de que el corazón es lo que manda en todos nuestros miembros. Nuestra boca habla lo que nuestro corazón le dicta. Por eso también dijo en Mateo 15, 18 y 19 que del corazón es de donde provienen todos los malos pensamientos, homicidios, adulterios y toda la lista de pecados que hay ahí. No es lo externo lo que contamina al hombre. No es comer sin lavarse las manos. No, es el corazón corrompido. Por lo tanto, tiene que ver con el corazón. La diferencia fundamental entre una fe verdadera y una fe falsa es la diferencia que hace el corazón. En la fe verdadera, el corazón es alguien que se ha completamente llenado de esa convicción y ese compromiso con el evangelio. En la fe falsa, el corazón no está involucrado, es simplemente algo externo, algo de afuera. La segunda cosa que el autor hace de manera magnífica en este capítulo es que hace un contraste, lo que él llama la triple diferenciación. Y eso es contrastar la fe verdadera y la fe falsa, mirando el resultado que hay y comparándola una con la otra. Él hace tres comparaciones que son muy importantes y muy claras en la Biblia. La primera tiene que ver con el tiempo o con la duración. ¿Qué tanto dura la fe verdadera y qué tanto dura una fe falsa? Bueno, esto muestra que la fe verdadera es duradera y no cambia y no muere. Y esto muestra también que la fe falsa es siempre temporal. Cuando uno vuelve a la parábola del sembrador y encuentra este segundo suelo que habla de aquella raíz que no pudo dar más y no pudo crecer como una planta por el hecho de que no tuvo profundidad. Esa que creció en medio de los pedregales floreció, pero murió porque sus raíces no habían podido tener contacto con la tierra. Y el Señor dice, estos son los que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero cuando viene la persecución, cuando vienen las pruebas, simplemente se muere su fe. La fe que es temporal no es una fe verdadera. Por eso hay muchas personas que a veces con un buen corazón dicen, es que yo no puedo creer que la salvación sea segura o que sea algo que nosotros podemos estar seguros en esta vida, porque yo he visto muchas personas a mi alrededor amando al Señor por mucho tiempo y de pronto simplemente dejan de creer, se van al mundo, endurecen su corazón y ellos dicen, definitivamente estas personas perdieron su salvación. Pero a la luz de esto y a la luz del evangelio, ellos no perdieron su salvación, ellos nunca la tuvieron. Lo que ellos tuvieron fue una fe falsa que es temporal. La fe verdadera permanece, es perseverante,
se mantiene a pesar de las pruebas. En Juan capítulo 6 encontramos un precioso ejemplo también, lamentable, pero claro y precioso de parte de los apóstoles. El Señor comienza a hablar y comienza a hablar con firmeza porque esta gente quiso proclamarlo como rey sin entender verdaderamente lo que él estaba diciendo. Y comienza a hablar de comerse su carne y beberse su sangre y que él era el pan que venía del cielo. Y dice en el versículo 60 que muchos de los que le seguían dejaron de seguirle. Pero entonces miró a los discípulos y le dijo, ¿también se quieren ir ustedes? Y ellos respondieron, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Su fe era una fe perseverante. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, también encontramos, y en este caso una descripción directa del Señor diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. A veces hay una controversia con el hecho de leer el texto que dice, los que perseveran hasta el fin serán salvos. Quizás a ti te enseñaron como a mí. Eso no tiene que ver ahora, eso tiene que ver con la tribulación. En la tribulación la gente sí va a tener que morir por su fe y ahí entonces ya no es por gracia, sino que tienen que hacer obras para salvarse. Eso es completamente contrario a la verdad escritural. No, esa verdad de perseverar hasta el fin será salvo es una realidad que tiene que ver en nuestros días también. Claro que en aquellos días la fe va a tener que manifestarse en aquellos que están dispuestos a morir. Pero en nuestros días también es así. En nuestros días tiene que ver con una perseverancia y no que seamos salvados por obra. Eso es una locura creerlo. Somos salvos solo por la fe. El punto es, si esa fe es verdadera, entonces ese creyente va a perseverar hasta el fin. En segundo lugar, también el autor nos habla de la producción. Hay una diferencia en la producción. La fe verdadera es fructífera. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Esa es buena tierra que da mucho fruto. Y la fe falsa es una fe que está muerta, que no tiene fruto, que no tiene vida, que es inactiva, que está aislada de todas las gracias que Dios da en la salvación. Como base bíblica podríamos pensar en todos aquellos textos como Gálatas 5:6, en donde se nos habla de la fe que obra por amor. El amor es el resultado de alguien que tiene fe. Así como muchos otros textos que nos muestran que por el hecho de creer entonces se obra. Eso es precisamente el ejemplo clásico y tan importante en el Nuevo Testamento al hablar de nuestro padre Abraham. Abraham es el padre de la fe porque le creyó a Dios y entonces obedeció. Nosotros lo que vemos en la narración es que él obedeció. Pero lo que el Nuevo Testamento nos explica es que él obedeció porque él creyó y al creer fue justificado. Pero su obra era una muestra clara de que él había creído. Por eso, también otro pasaje clásico, Santiago 2, 14 al 26, donde nos habla de la fe sin obras, que es una fe muerta. Y este texto no es una contradicción a la doctrina de Pablo, porque es el mismo bendito Espíritu que inspiró estos dos autores y estas dos cartas. Aquí está hablando desde una perspectiva completamente humana. Si yo te digo, muéstrame tu fe, solo la puedo ver por tus obras. Y el que dice tener fe, pero no tiene obras, su fe está completamente muerta. No es fe verdadera, porque la fe verdadera se manifiesta en, como dice Santiago, visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, amar a los hermanos. Tiene que ver con acción. La fe verdadera produce fruto, la fe falsa no produce nada, está muerta, no tiene obras. En tercer lugar, también el autor habla de la extensión, y con esto quiero decir hasta dónde cubre el hecho de tener fe. El que tiene fe verdadera se extiende esta fe a todas las áreas de su fe. El que tiene una fe falsa tiene fe solamente en ciertas áreas o es una extensión parcial. Lo que queremos decir con eso y lo que el autor dice con eso es que cuando el que tiene fe verdadera escucha las palabras de Cristo, las palabras de Cristo no son cuestionadas. Lo que dice la Escritura no es cuestionado, lo abraza y se rinde ante ello
porque su fe por Cristo lo lleva a tener que creer todo lo demás que la Escritura dice. Pero cuando alguien dice tener fe por Cristo, pero simplemente toma esto como verdadero, esto que dice la Biblia no es, esto sí es verdadero, esto no es probable. Cuando tiene ese tipo de diferenciación entre doctrinas, entre creer una y no creer otra, eso demuestra una fe falsa. Podemos notar eso en pasajes como Juan 6, donde encontramos a esta gente diciendo, sí, nosotros creemos en lo que tú eres, pero luego el Señor dice, yo soy el pan que vino del cielo, coman mi carne, beban mi sangre. Ellos inmediatamente no quisieron oír eso. Dura palabra es esta para ser oída. Ellos no querían creer esa parte. Eso demuestra también su fe parcial. Podemos mirar en contraste con eso el Salmo 119, donde se muestra la actitud de un corazón regenerado delante de la palabra, y que llama la palabra miel, delicia, luz. Aquello en donde él ha puesto su confianza, aquello en lo cual él medita. La actitud del salmista en el Salmo 119 manifiesta la actitud de un verdadero creyente que tiene fe verdadera y que producto de esa fe, su fe se extiende a todo lo que la palabra de Dios dice. Permíteme terminar este video dándote algunas reflexiones que son importantes, 2 específicamente. En primer lugar, quiero animarte a que no dejes de incluir esto en tu predicación del Evangelio. No podemos predicar el Evangelio sin confrontar a aquellos que nos escuchan de que podrían estar teniendo una fe falsa. No podemos dejar de confrontar cuando reconocemos que esto no es un tema latinoamericano, esto es un asunto universal. Es un problema que la Biblia dice que tenemos que tener en cuenta. Es un problema que está arraigado al corazón del hombre. Predica sobre la fe verdadera. Predica cuál es la evidencia de la fe verdadera. Y quiero animarte, si tú eres un pastor o líder o alguien que predica en tu iglesia, quiero animarte a que no dejes de predicar el Evangelio desde el púlpito. Nuestra iglesia necesita el Evangelio. Necesita para fortalecer lo que han creído. Lo necesitan para poder poner su corazón delante de la palabra y tener que cuestionarse. Lo necesitan porque el Evangelio no es solo el comienzo de la vida cristiana, es el todo de nuestra vida. Nosotros estamos completamente arraigados en esta historia bendita que un día nos hizo salvos, que hoy nos da el gozo para vivir y que un día en la gloria disfrutaremos de recordar. Es esta historia bendita sin igual la que será contada por toda la eternidad. No es el inicio solamente de nuestra vida. Es la razón y base de ser cristianos. Pero en segundo lugar y último, quisiera animarte a que tú pudieras pensar en tu propia alma con respecto a tu fe. ¿Es tu fe una fe verdadera? Mira, a veces por llenar nuestra mente de información o llenar nuestra mente de doctrina, pudiéramos llegar a confundirnos pensando que entender ciertas cosas es lo mismo a ser un cristiano. Si hay algo que este precioso evangelio que creemos y abrazamos nos enseña, es la inmensa inmundicia de nuestro propio corazón. Y quiero animarte a que a medida que sigamos concluyendo este libro, tu corazón sea confrontado. Si tú eres un creyente, vive este evangelio con toda tu alma, compárteselo a otros. Pero si tú no eres un creyente, quiero decirte que estás a tiempo y hoy es un excelente día para que puedas hacer estas 2 cosas que son necesarias para ser salvos.